Sean todos bienvenidos a este Facebook Live. Mi nombre es Fabio Buitrago, yo soy director de curso de Roatán Dive Academy. También soy ecólogo y tengo muchos años de experiencia en trabajo en conservación de áreas marinas, especies en peligro de extinción, entre otros temas ecológicos. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un curso que para mí es uno de los cursos más interesantes que alguien que no tiene formación en ecología puede tomar para comenzar a entender lo que pasa en esos ambientes marinos donde nosotros frecuentamos o vamos a bucear con frecuencia. De manera que durante estos próximos 30 minutos voy a estar conversando con ustedes de qué se trata el curso de naturalismo subacuático de PADI, así como también hacer pues un poco del contenido que lleva el mismo curso aplicado a la ecología marina. Es importante señalar que este grupo de seminarios, esta serie de seminarios que estamos haciendo en línea, las estamos haciendo no solamente por el hecho de aprovechar el tiempo eficientemente mientras estamos en cuarentena o estamos con restricciones de viaje, sino también porque este mes de junio se celebró el día 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Y como parte de nuestra celebración de los océanos, pues estamos dedicando todo el mes a hacer seminarios para tratar de explicar con mayor detalle de qué se tratan los cursos ecológicos de PADI que nosotros también ofrecemos aquí en la academia. De manera que podamos promover que mayor cantidad de gente se interese en certificarse en estos cursos y por tanto se interese también en tener un impacto positivo en los recursos marinos en nuestro entorno natural, en nuestra región geográfica. Entremos entonces a el curso que estábamos comentando. El curso es el curso PADI Naturalista Subacuático, que es un curso que podría ser considerado como una introducción a la ecología marina. Y nosotros aquí en la Academia de Buceo de Roatán, la Academia Profesional de Buceo de Roatán, enseñamos este curso y otros cursos que se complementan uno con otro, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este curso de naturalismo subacuático, que es como una explicación general, decía ya, de la ecología marina, pero también tenemos otro curso que es identificación de peces, del que vamos a estar hablando en próximos seminarios. Tenemos otro curso que escribí personalmente que se llama Control del pez león como especie invasora en el Caribe, de manera que aquellas personas que estén interesadas en contribuir a controlar la invasión del pez león en el Caribe, pues pueden tomar este curso y con el conocimiento y las habilidades correctas pueden hacer la remoción del pez león de manera segura. También es importante señalar que aquí en la academia tenemos otro curso que se llama Restauración de Arrecifes, que es un curso escrito por uno de los instructores que está ligado a la academia y que es el curso que ha permitido el desarrollo del vivero de corales más grande que tenemos en la isla de Roatán, con el que se ha hecho la mayor cantidad de siembra de corales en los arrecifes naturales de la isla. De manera pues, con esto lo que quiero decir es que esta serie o este grupo de cursos, ¿verdad? Es un grupo completo, integral de cursos que permiten a las personas que tengan interés no solamente en aprender sobre la ecología, sino también dejar su huella, aportar un granito de arena a la conservación de este lindo ecosistema, pues poder tomar los cursos para aprender el conocimiento, las habilidades, las técnicas necesarias para poder contribuir con la conservación de los recursos naturales marinos. Dicho esto, entonces, entremos al curso en sí, ¿verdad? Vamos a primero conocer algunas definiciones del curso, definiciones generales que se utilizan en el curso. La primera definición es importante entender de qué se trata ecología. Hemos estado hablando de que este curso es como una introducción a la ecología marina, como una definición básica de la ecología marina. Pero ¿qué significa ecología? Ecología, la palabra ecología viene del griego oikos, que significa casa, y del latín logos, que significa estudio o tratado. Básicamente se trata del estudio de la casa, ¿verdad? Es la ciencia que estudia los diferentes organismos que habitan en un espacio y cómo interactúan entre sí. No solamente los organismos en sí mismos, eso sería más una tarea para la biología. La ecología
estudia la interacción de todos esos organismos que coexisten en un ambiente determinado y que tienen determinadas interacciones que pueden beneficiarlos o perjudicarlos o simplemente no tener ninguna afectación. Otro concepto importante que utilizamos durante el curso es el concepto de ecosistema, que se deriva de la palabra ecología que estábamos mencionando anteriormente. Ecosistema se refiere a un grupo amplio de organismos de diferentes especies, de diferentes tipos de organismos, que coexisten en un ambiente determinado, con unas condiciones determinadas y que interactúan entre sí. ¿A qué nos referimos con un grupo amplio de organismos vivos? Aquí estamos hablando de todos aquellos organismos que tienen alguna función ecológica, es decir, se alimentan, se reproducen, crecen, aumentan, disminuyen, consumen alimentos o son alimentos de otra especie o compiten por espacio, cualquier tipo de interacciones, como ya vamos a hablar en breve, en un espacio determinado. Cuando hablamos de un ambiente determinado, nos referimos a ciertas condiciones que hacen de esa área geográfica y las condiciones ambientales únicas. Puede ser precipitación, temperatura, viento, profundidad, dirección de las corrientes, cantidad de luz que puede llegar a diferentes profundidades en la columna de agua. Y todo esto pues hacen que definamos ese conjunto de organismos en ese espacio con esas condiciones específicas como un ecosistema. Otro concepto importante que viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Vamos de la definición general de ecología, pasamos a hablar de qué cosa es un ecosistema, ahora bajamos todavía un poco más para entender qué cosa es una comunidad. Entonces, dentro del ecosistema pueden existir diferentes comunidades. Las comunidades son grupos de especies que interactúan entre sí en un espacio geográfico determinado. ¿Verdad? Y aquí ya estamos hablando no de toditos los organismos que existen en un ecosistema, que son las condiciones ambientales similares, sino de aquellos organismos que interactúan entre sí, pero en un espacio geográfico delimitado. Aquí ya estamos hablando de los organismos, ¿verdad? Cuando hablamos de ecosistema, hablamos de los organismos y su ambiente, que es una definición técnica bastante importante cuando nos referimos a ecosistemas de arrecife de coral, ecosistemas de manglar, ecosistemas de pastos marinos. En la zona costera o en la zona marina son ecosistemas, son condiciones ambientales en espacios geográficos con habitantes particulares que definen, ¿verdad?, cada uno de estos sitios. Sin embargo, la comunidad son la cantidad de organismos que existen en ese espacio determinado que puede ser de un ecosistema o de otro. Luego, seguimos hacia abajo. Llegamos a la definición de una población. Como digo, voy a hacer una pausa aquí. Todos estos conceptos de los que estoy hablando son conceptos muy importantes de entender dentro del curso de naturalismo subacuático, de manera que aquella persona que está adquiriendo conocimientos en naturalismo pueda tener claro de qué hablamos cuando nos referimos a una comunidad, a una población, a un ecosistema, ¿verdad? Y no usar simplemente términos generales o el conocimiento general que muchas veces es bastante restringido a aquellas apreciaciones que pueda tener una persona o que alguien ha escuchado de otra persona. Entonces, dentro del curso de naturalismo subacuático abordamos cada una de estas definiciones. Yo estoy haciendo aquí una pincelada bastante rápida. Esto tiene bastante más carne que se cubre durante el curso de naturalismo subacuático. Sigamos entonces con las definiciones. Caemos entonces, después del ecosistema, comunidad, después de comunidad venimos a una población. La comunidad, decíamos, es un grupo de diferentes especies que habitan en un espacio geográfico. La población es el grupo de individuos de la misma especie que habita en un espacio geográfico y que también tienen interacciones entre sí. Es decir, dentro de la comunidad van a haber diferentes poblaciones de acuerdo a las diferentes especies que conformen la comunidad. El término población es un término muy útil e importante, sobre todo cuando se hacen estudios, por ejemplo, de un animal en peligro de extinción. ¿Qué es lo que caracteriza o cómo se define que un animal está en peligro de extinción? Pues por un lado, hay varios parámetros poblacionales, cantidad de individuos en la población, cantidad de machos o hembras, cantidad de juveniles o reclutamiento anual, cada tanto se reponen los organismos de la población, pero también elementos ambientales que definen o que de alguna manera
limitan el crecimiento o contribuyen a la reducción de la población. Por ejemplo, disponibilidad de alimento, competidores en el ambiente donde existe la población. Para efectos pesqueros, el concepto de población se utiliza también para poder estimar cuánto es la cantidad máxima que se podría pescar de organismos de una especie en una población determinada. Y de esta manera, pues llegan a obtener números para establecer cuotas, para establecer vedas y para poder definir cuándo se puede pescar un pez, ¿verdad? En una región determinada, cuando no se está reproduciendo, cuando ya terminó el ciclo reproductivo, etcétera. Entonces, el concepto de población viene a ser un concepto muy importante para entender a la hora de tratar de tener un entendimiento general de los diferentes organismos, de los ecosistemas, de las comunidades y de las diferentes especies que habitan en esos ecosistemas que a nosotros nos gusta visitar, nos gusta ver, nos gusta fotografiar, pero la mayoría de las veces, con la mayoría de los buceadores, no logran entender las interacciones que ocurren o las dependencias que ocurren entre una especie y otra, una población y otra, o cómo eso define una comunidad. Entonces, esto es parte, como decía, de los conceptos básicos importantes que un naturalista subacuático debe conocer para poder entender y, por tanto, poder actuar o tomar decisiones que vayan en beneficio, pues, del conjunto de organismos o de la comunidad que habita en el ecosistema que estamos visitando. El siguiente concepto que seguramente lo han escuchado con mucha frecuencia es hábitat. ¿Qué cosa es un hábitat? Un hábitat es el ámbito de hogar para un organismo específico, ¿verdad? Entonces aquí ya no estamos hablando de la población de la especie, ya no estamos hablando de la comunidad, que es el grupo de todas las especies, sino el hábitat es ese sitio en donde un organismo de una especie determinada habita, en donde se le encuentra con la mayor cantidad de frecuencia, en donde ese organismo vive, crece y se reproduce, en donde se alimenta también para poder crecer. A eso nos referimos con el hábitat. Entonces, aquí hay un concepto interesante porque hay mucha gente que confunde ecosistema con hábitat y básicamente son dos conceptos diferentes. El ecosistema es una definición amplia de condiciones ambientales en donde coexisten e interactúan una serie de organismos con un espacio geográfico y con elementos físicos. Mientras que el hábitat se refiere a aquel espacio geográfico con condiciones particulares en donde se encuentra, vive y se reproduce un organismo de una especie determinada. De manera que es un concepto bastante más reducido en su alcance geográfico que lo que puede ser un ecosistema. Todo esto, como decía, son parte de las definiciones generales que tiene que conocer un naturalista subacuático para poder tener un mejor entendimiento de las relaciones que ocurren entre los diferentes organismos que podemos encontrar en un ambiente. Sigamos entonces con la clasificación de los organismos. Ya vimos ahorita qué cosa es un ecosistema, qué cosa es una comunidad, qué cosa es una población y dentro de la población o asociado a la población, qué cosa es un hábitat. Ahora que ya tenemos esas categorías, que son conceptos generales, veamos cómo se clasifican los organismos vivientes. En esta imagen podemos observar los 5 reinos en los que se pueden clasificar los organismos vivientes. Es importante señalar que hay ciertos autores, ciertos científicos que dividen el reino Monera, como aparece en esta gráfica, que es el reino de las bacterias, en 2 reinos diferentes, el reino de las eubacterias y las arqueabacterias. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, nosotros vamos a considerar estos 5 reinos. Y como pueden ver, tenemos organismos unicelulares dentro del reino Monera, organismos multicelulares dentro del reino de los protistas, luego tenemos el reino de los hongos o el reino fungi, las plantas y los animales, a como nosotros los conocemos. También se pueden observar en la parte derecha, pueden ver la cantidad de organismos que existen para cada uno de estos reinos y las he ordenado en función de la cantidad de especies aproximada que se ha reportado para cada uno de estos reinos. De manera que el reino con mayor cantidad de especies es el reino de los hongos. Y es importante señalar que se siguen encontrando todos los años hongos nuevos. No solamente porque es un reino muy diverso, sino porque es un reino que ha tenido muy poca investigación, muy pocos estudios.
Le sigue el reino animal, en donde podemos encontrar prácticamente 1 millón de especies aproximadamente. Hay muchas especies que año con año se extinguen y hay nuevas especies que son todavía encontradas en diferentes partes del planeta. Sobre todo en los océanos, ustedes saben y han escuchado de expediciones a profundidad. Cada vez que hay una expedición científica a los abismos oceánicos, terminan encontrando nuevas especies, o también investigaciones microscópicas están encontrando nuevos organismos que no conocíamos, que flotan en las corrientes, en la columna de agua, y que han sido hasta el momento desconocidos para la ciencia. Después del reino animal le sigue las plantas o el reino vegetal, ¿verdad? Después los protistas y por último las bacterias, que son las que tienen la menor cantidad de especies reportadas, la menor cantidad de organismos de diferentes especies reportadas. Sigamos entonces ahora solamente con la clasificación de los animales. ¿Cómo se clasifica el reino animal? ¿Verdad? Y cuando hablamos de reino animal, hablamos de todos estos grupos que podemos ver ahora en la pantalla. Por un lado tenemos el grupo, el filum, como se llama científicamente, el filum Porifera, que se refiere a los organismos con poros. En este caso estamos hablando de esponjas. Luego tenemos el filum de los nidarios. En el filum de los nidarios se pueden encontrar o se agrupan los corales, tanto blandos como pétreos, así como también las aguas malas o las medusas que flotan con las corrientes. Son parte de los nidarios. Y el nombre básicamente viene de la característica que tienen estos organismos de proyectar una pequeña lanza, ¿verdad? Que hace que nosotros podamos tener la sensación de urticaria cuando tocamos una medusa o cuando tocamos algunos corales como el coral de fuego. Luego tenemos el filum de los anélidos, que básicamente se refiere a los organismos anillados, como los gusanos que podemos ver en esa gráfica. Tenemos luego el filum de los moluscos, que tiene varios grupos, varias clases. Tiene el grupo de los bivalvos, que son los organismos que tienen dos tapas, dos valvas. Luego tenemos el grupo de los gasterópodos, que son los moluscos que tienen una concha y que se arrastran con un pie bastante grande, y por eso se llaman gasterópodos, los pies que se arrastran. Luego tenemos el grupo de los pulpos, que son aquellos moluscos que no tienen una concha, que no tienen una estructura dura, ¿verdad?, que los proteja. Luego tenemos el grupo de los artrópodos. En los artrópodos encontramos una gran cantidad de organismos. En tierra aquí podríamos encontrar dentro de los artrópodos los insectos, por ejemplo, las arañas. En el mar encontramos dentro de los artrópodos los crustáceos, como los cangrejos, los camarones, las langostas, por ejemplo, forman parte de estos organismos. Tenemos también el grupo, el filum de los equinodermos. En los equinodermos se agrupan aquellas especies que tienen espinas en la piel. Ese es el significado del nombre equinodermos, piel con espinas. Aquí están los erizos, las estrellas de mar, los pepinos están dentro de este grupo también. Y finalmente tenemos los animales que nosotros conocemos como cordados. Cordados quiere decir que tienen un cordón nervioso que normalmente va en la parte posterior, en los humanos, es la espalda, ¿verdad? Que dentro de la columna vertebral tenemos un cordón nervioso. Hay dentro de los cordados organismos vertebrados y hay cordados que no tienen vértebras, ¿verdad? Hay organismos que tienen un cordón nervioso pero no tienen una estructura ósea. Dentro de los vertebrados hay una gran cantidad de organismos y se clasifican por diferentes tipos de clases. Aquí podemos encontrar peces, tortugas, rayas, tiburones, ballenas, delfines, anguilas, como las que pueden ver en la imagen que tenemos en pantalla. ¿Por qué es importante que un naturalista subacuático pueda distinguir y clasificar los organismos? Porque necesitamos de alguna manera entender qué tipo de organismos son los que encontramos en un ambiente determinado para conocer luego cuáles son las interacciones entre los diferentes organismos. Por ejemplo, si nosotros podemos identificar un pez loro, podríamos identificar también de qué se alimenta, ¿verdad? Y probablemente vamos a llegar a la conclusión de que un pez loro, por la forma de su pico y por los hábitos que tiene al observarlo, se alimenta de algas, se alimenta de plantas. Esta es una observación que el naturalista tendrá que hacer para llegar a esa conclusión. Si observamos una tortuga carey, por ejemplo, alimentándose, vamos a darnos cuenta que la tortuga carey dentro de su dieta se alimenta de esponjas. Entonces hay una relación de depredación de la tortuga carey hacia las esponjas, que son organismos animales
no son plantas como la gente piensa. Luego podemos encontrar, como vamos a ver a continuación, algunos moluscos que se alimentan de corales, vamos a ver erizos que se alimentan de algas, moluscos que se alimentan de crustáceos, ¿verdad? Y en fin, van a haber una gran cantidad de relaciones que nosotros como naturalistas necesitamos entender para poder conocer cuáles son las dependencias que existen en los diferentes ambientes o en las comunidades en las que nosotros estamos analizando y observando. ¿Para qué nos sirve esto? Ustedes se podrán estar preguntando, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Me sirve para poder entender cuál sería el impacto del aumento o la reducción de una población, especialmente cuando ponemos en la ecuación al ser humano. El ser humano pesca, extrae del mar organismos, en gran medida o en pequeña medida. No importa, vamos a tener un impacto sobre una población determinada de esa especie, pero también al extraer organismos de una especie, de una población, tenemos un impacto en las demás especies que conviven en esa comunidad, que tienen una interacción o una dependencia con la especie que nosotros estamos pescando. Si nosotros pescamos, por ejemplo, muchas langostas, estamos reduciendo la cantidad de organismos que se alimentan de materia en descomposición y por lo tanto podría aumentar la materia en descomposición y por tanto la cantidad de nutrientes que hace explotar las poblaciones de algas. Y entendiendo esto, vamos a entender cómo funciona la comunidad de organismos y las interacciones que hay entre ellos para poder tomar las mejores decisiones de manejo al final de cuentas. Siguiendo entonces con el contenido del curso, llegamos a la definición de interacciones. ¿Cuáles son las interacciones que ocurren entre los diferentes organismos que ya aprendimos a clasificar, que sabemos que pueden formar parte de una población de la misma especie, que además coexisten o habitan en un hábitat específico y que forman parte de una comunidad en la que conviven y coexisten e interactúan con otra cantidad de organismos de diferentes especies y que juntos a las condiciones ambientales en un espacio geográfico con condiciones físicas específicas forman lo que nosotros conocemos como un ecosistema. Entonces, ¿qué tipo de interacciones pueden haber? Vamos a encontrar interacciones o relaciones de competencia. La competencia más evidente sería por alimento, pero no solamente por alimento compiten los organismos. Dentro de la misma población puede haber competencia para el apareamiento. Dentro de la misma población podría haber competencia por espacio. Entre diferentes especies podría haber competencia por un espacio para proteger a los pequeños larvas o a los pequeños juveniles de las diferentes especies, así como también podría haber competencia por alimento o competencia por refugio para protegerse de los depredadores. Obviamente hay una relación, una posible relación de depredación que es tal vez la más evidente para el ojo no adiestrado, que es cuando un organismo se alimenta del otro, ¿verdad? Cuando un animal se come a otro o cuando un animal se come a una planta, ¿verdad? Estamos hablando de una relación de depredación. Solo que cuando es un animal a una planta la conocemos como herbivoría, es decir, un pez, un animal, un organismo se alimenta de un vegetal, de una planta, y en este caso lo conocemos como herbivoría. Y luego hay relaciones que nosotros conocemos como simbiosis o relaciones simbióticas. Y dentro de este tipo de relaciones pueden haber tres fundamentales. Hay más, pero tres fundamentales que el naturalista subacuático debe conocer. Mutualismo es la relación simbiótica en la cual ambos organismos en la relación se benefician de la relación. Puede ser, por ejemplo, el alga zooxanthella que coexiste con un coral, de manera que el alga, a través del proceso de fotosíntesis, genera parte del alimento del coral, mientras que el coral, al crecer, le da una estructura al alga para poder estar más cerca de la superficie y, por tanto, tener mejor captación de luz. Podría ser también la típica relación entre una anémona con un pez. Por ejemplo, el pez se refugia dentro de la anémona, por tanto, la anémona le está brindando refugio al pez, pero el pez trae alimento hacia la anémona. Luego tenemos una relación de comensalismo. Comensalismo, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no es depredación. Comensalismo es una relación en la cual uno de los organismos que está interactuando se beneficia y el otro no se ve afectado del todo. Es decir, puede ser un pez que aprovecha a otro pez para viajar,
¿verdad? Entonces se beneficia de ir viajando sin esfuerzo, agregado, adherido a un pez, pero el otro pez no se ve afectado por llevar a un free rider, ¿verdad? Alguien al ray, al jalón. Luego tenemos la relación de parasitismo. En la relación de parasitismo, un organismo se ve beneficiado y el otro se ve afectado. Entonces vean la relación de simbiosis, las tres tipos de relaciones de simbiosis. Ambos se ven beneficiados, mutualismo. Solamente uno se beneficia, pero el otro no se ve afectado, comensalismo. Uno se ve beneficiado y el otro se ve afectado, sería parasitismo. Entonces, el naturalista subacuático debe entender estas relaciones, como estábamos mencionando anteriormente, para que conociendo estas relaciones podamos comenzar a observar qué es lo que pasa en esos ambientes. Y les puedo asegurar que si ustedes comienzan a poner en práctica todo lo que se aprende durante este curso, en un solo sitio de buceo en el que han ido 100 veces, van a encontrar tanto contenido y tantas cosas que no sabían que pueden pasar no solamente un buceo, varios buceos, observando con detenimiento cosas que ni siquiera se imaginaban que pasaban en ese sitio, que han frecuentado por años. Entonces, muy importante para los naturalistas subacuáticos comenzar a entender qué es lo que pasa con los diferentes organismos que nos encontramos en esos sitios de buceo a los que nos gusta ir. En esta imagen que vemos aquí, podríamos de alguna manera mencionar, podríamos de alguna manera decir cuáles son los tipos de relaciones que tenemos. Aquí podemos ver en la esquina superior izquierda un molusco, en este caso es el lengua de flamingo, flamingo tongue, comiendo un coral blando, un coral de abanico en este caso. Y se puede ver cómo detrás del coral, en la parte inferior, viene quedando el hueso descubierto después de que el molusco se ha arrastrado y se ha prácticamente alimentado de los diferentes pólipos de los corales que están sobre la estructura, ¿verdad?, del coral. Esto sería una relación de depredación, evidentemente, un molusco comiéndose a los corales que están sobre el hueso que ellos mismos van formando. En la esquina inferior izquierda podemos ver un pez loro. Este es el pez loro conocido como pez loro semáforo o traffic lights, y que básicamente está alimentándose de algas. Pueden ver el mordisco que tiene y por el tipo de pico que tiene, pues raspan las algas de la superficie, ya sean rocas o corales, y por tanto el pez loro viene a ser una especie de fundamental importancia para la conservación de los corales. Esto es algo que se aprende en el curso de restauración de corales o en el curso de conservación de corales de PADI, del que vamos a estar hablando en los próximos seminarios. Tenemos luego una medusa con una gran cantidad de pequeños pececitos. Esos pequeños pececitos se benefician de alguna manera de la medusa porque la medusa les ofrece protección y también una estructura con la cual pueden viajar y evitar ser depredados durante el viaje. Y muy seguramente los pececitos traen alimento que pueden capturar alrededor de la medusa hacia la medusa, proveyéndole cierta cantidad de alimento a ella. Esto sería una relación simbiótica de mutualismo, básicamente. ¿Cómo clasificaríamos la relación que tienen los gusanos con el coral? Como pueden ver en la esquina, en el centro, abajo, tenemos esos gusanitos que llamamos árbol de Navidad, que básicamente lo que vemos hacia afuera con el colorcito amarillo, azul o de colores, es la cola de este gusano, que está incrustado y que tiene un orificio, una cueva, dentro de la roca en medio del coral. ¿Qué tipo de relación sería esta? Esto sería algo para estudiar, para averiguar, y que parte del contenido del curso es observar y poder llegar a una conclusión. No les voy a decir en este momento, es parte de lo que hacemos cuando hacemos las prácticas del curso de naturalismo. Podemos ver en la esquina superior derecha un pez, un pez payaso que tiene un organismo viviendo dentro de su boca. Esto sería una relación de parasitismo, evidentemente, porque el organismo que está dentro de su boca se beneficia de lo que el pez payaso puede capturar como alimento y él está simplemente comiendo lo que el otro está cazando para él. Y el pez payaso se ve afectado porque a pesar de hacer un esfuerzo para capturar su comida, parte de esa comida va para el organismo parásito en lugar de ir directamente para el que está haciendo el esfuerzo de caza. Y por último tenemos otra relación que es bastante conflictiva porque hay quienes la consideran parasitismo, aunque realmente yo creo que no es.
Hay quienes considerarían esto una relación de comensalismo, en la cual las rémoras se ven beneficiadas porque van al ray, ¿verdad? Con el tiburón, de manera que no tienen que hacer tanto esfuerzo para nadar e incluso se benefician comiendo desperdicios de comida que pueda el tiburón dejar después de cazar, ¿verdad? Estas son algunas de las ideas, solamente para mostrarles cosas que nosotros nos ponemos a analizar cuando hacemos las prácticas del curso de naturalismo, ¿verdad? Nos ponemos a investigar, primero clasificar los organismos y después podemos comenzar a encontrar las relaciones. ¿Qué organismo se relaciona con cuáles? ¿Dónde se refugian? ¿De qué se alimentan? ¿Quién se alimenta de ellos? ¿De quiénes más, con quiénes más comparten el espacio y con quiénes podrían tener algún tipo de dependencias? Estas son parte de las prácticas que hacemos durante el curso. Al finalizar el primer buceo, y esto es algo que a mí me gusta hacer durante este curso, invito a los estudiantes a construir algo parecido a esto. Esto es un ejemplo, evidentemente, de una red alimenticia, que no es lo mismo que la cadena alimenticia que pueden ver en el centro de la gráfica. Una red alimenticia hace una unión a través de líneas de quiénes se relacionan con quién, quiénes están más arriba, quiénes están más abajo. Una cadena alimenticia simplemente ubica en los diferentes eslabones a los organismos que son o productores o consumidores de diferentes niveles. Y podemos de esa manera entender cómo fluye la energía. Es importante saber y conocer que la ecología también estudia el flujo de la energía a lo largo de las diferentes especies o la diferente comunidad que podamos estar estudiando. La energía inicialmente viene del sol y hay una serie de organismos conocidos como productores, en este caso las plantas, las algas, los vegetales, que transforman la energía del sol en biomasa. Y esa biomasa se traspasa a los siguientes eslabones de la cadena alimenticia, de manera que esa energía capturada por los productores va siendo en un efecto de cascada trasladada de un eslabón de la cadena alimenticia al siguiente hasta llegar al mayor consumidor, ¿verdad? Que serían los consumidores cuaternarios, que finalmente al morir se reintegran como nutrientes a la cadena alimenticia, ¿verdad? Y los productores vuelven a utilizarlos para convertir esa energía del sol en biomasa nuevamente y así todo es un ciclo en el cual se está repitiendo el flujo de energía. Esto es parte de lo que analizamos, como les decía, durante el curso de naturalismo, así como también tratar de entender de alguna manera dónde se encuentra la mayor cantidad de biomasa. Y como pueden ver en la esquina inferior derecha, uno pensaría que la mayor cantidad de biomasa la componen los organismos más grandes. Sin embargo, la mayor cantidad de biomasa la componen los organismos más pequeños, que son los más abundantes. Son los menos visibles para nosotros, pero en términos de biomasa, si lográramos pesar a todos los organismos del fitoplancton, las algas, vamos a tener un peso muchísimo mayor que lo que pesarían toditos los tiburones y ballenas que podemos encontrar en los océanos. Esto también es parte de la discusión, ¿verdad? De un tema bien interesante que es el flujo de energía y la conversión a biomasa para poder entender cómo funciona pues un ecosistema. Y esto es algo que yo incorporo dentro del curso de naturalismo subacuático para poder entender de mejor manera qué es lo que está pasando en los ecosistemas en donde nosotros estamos estudiando, donde vamos a bucear. Dicho esto, entonces también hay un tema muy interesante, lo mencioné al comienzo de este seminario, y es qué pasa con aquellas especies que no son típicas del área, ¿no? Yo escribí un curso que se llama el curso de control del pez león, que es una especie invasora en el Caribe, y que casualmente trata de ayudar a controlar la invasión de una especie que no tiene depredadores naturales. Y me gusta dentro del curso de naturalismo subacuático relacionarlo porque al tener una especie que no tiene depredadores y que básicamente se alimenta de todo lo que se le mueve enfrente, está provocando serios desbalances, desequilibrios en los ecosistemas del Caribe que están repercutiendo o tienen ya un efecto en la economía de las poblaciones pesqueras que hacen uso de los recursos del mar. Y aquí podemos ver en esta imagen a lo que me estoy refiriendo. Es decir, supongamos que el pez león se alimenta de lo que en esta gráfica son consumidores secundarios. Al desaparecer los consumidores secundarios, los consumidores primarios aumentan en volumen porque no tienen un depredador que los controle naturalmente. Y estoy hablando en términos muy generales. Esto tiene un análisis
muy profundo, ¿verdad? Pero estoy hablando de manera muy rápida y muy general, solo para darles una idea del impacto que provoca una especie invasora como el pez león. Al desaparecer los consumidores secundarios, aumentan los consumidores primarios porque no tienen control biológico y también disminuyen los consumidores terciarios porque no tienen tanto alimento disponible. Y aquí puede pasar que los consumidores terciarios comiencen a alimentarse de consumidores primarios o tengan que cambiar la dieta generando otro desbalance en otra parte de la cadena alimenticia. Entonces, esto solamente para ilustrar qué es lo que pasa cuando introducimos una especie que no es típica del ecosistema y comienza a generar pues una cantidad de desequilibrios, desbalances por la forma en la que se reproduce, en la que se alimenta, por la forma en la que utiliza el espacio en el que coexisten otras especies que conforman la comunidad ecológica, como ya vimos en los conceptos anteriores. Entonces, dicho todo esto, estos son elementos generales, como mencionaba, que se abordan durante el curso de naturalismo subacuático, pero quiero explicar ahora de qué se trata básicamente el curso. Y lo que voy a referir ahorita es estrictamente lo que dice el curso de PADI, pero normalmente cuando yo enseño el curso, a esta cantidad de buceos que vamos a ver ahorita, yo le agrego por lo menos un par de buceos adicionales para poder tener un mejor entendimiento de los conceptos y la aplicación de los conceptos que hemos estado discutiendo a lo largo de esta presentación. En este caso, pues tenemos como prerequisito para el curso de PADI ser un buzo certificado con por lo menos 10 años de edad y llevamos a cabo, como digo, este es el mínimo de PADI, yo agrego un par de buceos adicionales. Tenemos por lo menos demostrar buenas técnicas de control de flotabilidad para no afectar los organismos acuáticos que vamos a estudiar, que vamos a analizar y hacer identificación de organismos del reino vegetal, identificar y observar invertebrados y vertebrados dentro del ecosistema. Cuando salimos del buceo podemos encontrar los nombres científicos de los diferentes organismos y dibujar una primera idea de quiénes están dónde en la cadena alimenticia. Luego un segundo buceo en el que comenzamos a identificar relaciones simbióticas y en este caso vamos a buscar mutualismo, vamos a buscar comensalismo, podemos buscar parasitismo, así como también podemos buscar relaciones evidentes de predador-presa, es decir, quiénes se alimentan de quiénes. Luego agregamos el factor humano. ¿Qué pasa con los humanos? ¿Cómo se puede ver el efecto que pueden tener los humanos en algunos casos positivos, pero en la gran mayoría de los casos negativos en los ecosistemas marinos? Encontramos los nombres científicos de los organismos y ajustamos la cadena alimenticia que habíamos preparado en el primer buceo. Esto es básicamente lo que el curso de PADI nos dice que tenemos que hacer. Como yo les mencionaba, yo agrego un par de buceos adicionales en los que continuamos trabajando en las relaciones simbióticas, en las relaciones de predador-presa. Comenzamos también a entender un poco la parte biogeográfica, distribución espacial y composición de la comunidad en términos de abundancia. ¿Qué población tiene mayor cantidad de organismos? ¿Qué población tiene menor cantidad de organismos? ¿Quiénes se alimentan de quiénes? Y cómo de alguna manera podemos entender el flujo de energía en esa comunidad que estamos analizando. Y esto es parte de los buceos adicionales que nosotros agregamos para poder certificar a una persona como naturalista subacuático. Dicho esto, entonces hemos llegado al final de este seminario que tenía por objetivo darles un vistazo general del curso de PADI Naturalista Subacuático, en el cual definimos elementos generales de la ecología y aplicamos estos conceptos y estas definiciones a un análisis que hacen los buzos en un sitio de buceo específico para poder comenzar a entender cómo funciona esa comunidad ecológica que nosotros visitamos cuando estamos buceando. Recuerden que estos seminarios que estamos haciendo, los estamos haciendo con el ánimo de utilizar el tiempo en el que tenemos restricciones de viaje para poder de alguna manera entender cuáles van a ser los próximos cursos que van a tomar o que les gustaría tomar cuando puedan viajar a un sitio de buceo y también para de alguna manera pues refrescar conocimientos de aquellos que ya han hecho los cursos o promover que en el caso de los cursos ambientales haya una mayor cantidad de gente que se sume al trabajo de la conservación de los recursos naturales marinos que no está de más decirlo, tienen una gran cantidad de problemas, de amenazas y que año con año estamos viendo cómo van reduciéndose las poblaciones o se están declinando algunas de las poblaciones, sobre todo las que tienen mayor presión
de consumo por parte de los humanos, de las poblaciones humanas. Si tienen alguna duda en relación a estos cursos, pueden entrar a nuestra página web, la cual van a ver aquí en la pantalla que voy a mostrar, roatandiveacademy.com, o también me pueden escribir a la dirección de correo que ven en la pantalla, gopro@roatandiveacademy.com, que con todo gusto puedo contestar cualquier pregunta que ustedes tengan en relación a los cursos o a esta presentación que hemos hecho el día de hoy. Para mí ha sido pues un gusto conversar con ustedes y estoy a disposición para que puedan mandarme sus preguntas. Recuerden también que estos videos van a quedar en nuestro canal de YouTube, de manera que los puedan visitar posteriormente, compartirlos, hacer lo que ustedes quieran con estos videos. Les agradecemos muchísimo haber llegado hasta el final de la presentación y nos veremos en las próximas transmisiones que hagamos en la Academia de Buceo Roatán Dive Academy. Muchas gracias.